Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, creo que no debemos perder de vista que nuestra realidad católica está fundamentada en unas bases muy fuertes. La Iglesia Católica se soporta en la tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio. Por lo tanto, si usted quita alguna de esas patas que sostienen a la Iglesia, pues ¿en qué se convierte la Iglesia? O si usted empieza a desajustar alguna de esas patas que sostienen a la Iglesia, pues la Iglesia se desajusta. Si usted quita una de esas patas, la Iglesia pierde equilibrio. Si desajusta alguna, pues la Iglesia se desajusta. Si usted desconoce los soportes que sostienen a la Iglesia Católica, pues es donde va a tener muchos problemas, ¿no? La Iglesia. Usted hace parte de la Iglesia, usted conforma el cuerpo místico de Cristo porque usted tiene fe y por esa fe usted ha sido bautizado. Tal vez usted cuando fue bautizado pues ni se dio cuenta porque seguramente era un bebé. En la mayoría de los casos sucede así. Pero nuestros padres sí tenían fe y nuestros padrinos también, por eso nos llevaron a la pila bautismal. La cosa es que esa iglesia, como está soportada en la tradición, en la Sagrada Escritura, y que esa tradición y esa Sagrada Escritura está protegida por el magisterio, es decir, por el Papa y los obispos, por eso la iglesia se ha mantenido. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que está pasando en estas realidades tan complejas que vive la Iglesia hoy? Bueno, que hasta una situación de orden que al parecer es exógena a la Iglesia, ¿no? A lo espiritual, como es el coronavirus, pues la Iglesia también interviene ahí porque aparecen preguntas. Bueno, entonces el coronavirus, eso es un castigo de Dios, es una llamada de atención, el Señor nos está corrigiendo, o eso es un producto de los dinamismos de la naturaleza. ¿Ve? Siempre se hacen preguntas en relación con Dios, hasta una enfermedad, hasta un virus. Porque la Iglesia está en el mundo, mas no pertenece al mundo. Y lo que la hace diferente es su realidad de orden espiritual y no su realidad humanista. La realidad humanista es donde se le da una preponderancia, un valor, ¿no? Al hombre en virtud de la razón, de sus criterios racionales, que pueda pensar, que pueda elucubrar, que pueda manifestar y que no necesita de ningún tipo de realidad de orden trascendente, espiritual o divina. Entonces, cuando el hombre se centra, ¿no? en esa realidad humanista, es decir, que todo lo puede realizar, todo lo puede conseguir, todo lo puede concertar en virtud de su razón, de su criterio racional, de su pensar para lograr el bienestar humano, pues así se tiene que hacer y no es necesario de seres angélicos, trascendentes, divinos o espirituales. Eso es lo que se está viviendo hoy en nuestra iglesia. Entonces usted ve que se está haciendo, se habla mucho sobre la ayuda, ¿no? Hay que ayudar, obras, claro, obras materiales. Obras materiales. ¿Y es una cosa buena? Pues claro que es una cosa buena. Vamos a ayudar al que necesita, vamos a reunir unos fondos para lograr una ayuda allí a los pobres, vamos a trabajar mancomunadamente para ayudar a la vivienda a aquellos que necesitan, necesitamos conseguir unas medicinas para poder ayudar a tantas personas que están enfermas. Todo eso son obras materiales, ¿no? Y que se deben lograr y se deben realizar. Eso se tiene que hacer. Claro que sí. Pero hay que no olvidar la otra parte, que es lo que enseña la Iglesia. No, la Iglesia no riñe con las obras materiales. Pero es que la Iglesia tiene obras espirituales. Ahí el problema. Si olvidamos la enseñanza de la Iglesia,
si enseñamos lo que ha venido transmitiendo la tradición, la Sagrada Escritura y que ha sido protegido por el magisterio, entonces nos convertimos simplemente en unos humanistas, cercenando la realidad de Dios, cercenando lo espiritual, y ahí el peligro. Y claro, si uno va a decir, no, pues pone atención a la palabra. Ahorita qué palabra y nada debemos de comer a esa persona. Ahorita qué palabra de esa persona lo que necesita es que le dé medicina. Ahorita qué palabra de Dios ni las cuestiones a mí, por favor ayúdenlo. Tenle en una casa, le está cayendo el techo, está durmiendo bajo un puente. Entonces, claro, con esos criterios son malignos. Porque no provienen del Señor. Que hay que ayudar, hombre, claro que hay que ayudar. Pero la palabra del Señor es la que nos soporta, la que sostiene, la que respalda este tipo de diálogo que estoy teniendo con ustedes. Muchos dirán, no, ¿cuál diálogo? Usted está monologando, sí, pero los que conocen por qué le di el título a este canal de Dialogando con el Padre Raúl, ellos sí me entienden. Mire lo que dice el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 4, verso 1 en adelante. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es muy claro. Esto es palabra de Dios. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando era tentado precisamente por el demonio. ¿Tienes hambre? 40 días sin comer. ¿No estás cansado? ¿No te resuenan las tripas? Mira, puedes convertir estas piedras en pan. Que estas piedras se conviertan en pan si eres el Hijo de Dios. El demonio tenía ahí una duda. Porque eso, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres tú, Señor, hazme ir a ti, le dijo Pedro. Si eres Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Hay duda. ¿Y el Señor qué hace? No se deja tentar. No cae en la trampa de esa argucia, de esa voz. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz? Bájate de la cruz y creeremos. Si eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Qué señal nos puedes hacer para creer que tú eres el que dices? Hasta Pedro. Si eres tú, Señor, hazme ir hacia ti. Y Pedro se bajó y empezó a caminar por el agua. Siempre ponemos a Cristo Jesús a prueba. Lo tentamos. Si eres tú, Señor, ¿por qué permitiste esto? Si tú existes, ¿por qué permitiste que mi mamá esto o lo otro? Siempre esa frase que sigue resonando y saliendo de nuestros corazones y labios. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre si eres hijo de Dios? A ver, que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, dice la Escritura. La Escritura es palabra de Dios. Y Él es Dios. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios. El hombre no vive solamente de pan. Que hay que ayudar al pobre, que hay que darle alimentos, medicinas, casas, dispensarios, que hay que ayudarlos, acogerlos en ancianatos, en hospitales, proveerles recursos, claro que sí.
De hecho, es lo que ha venido haciendo la iglesia a lo largo de su tradición cristiana. ¿Quién creó los hospitales? La Iglesia Católica. Los dispensarios, la Iglesia Católica. Las universidades, la Iglesia Católica. Los museos, la Iglesia Católica. Todo eso ha sido de la Iglesia Católica. Los observatorios astronómicos, ¿quién? La Iglesia Católica los creó. Todo eso. Pero la gente no sabe. La gente ahorita ve universidades, no, si piensa que eso es de alguna entidad privada. No. Todo eso es de origen cristiano. Los hospitales fueron de origen cristiano. Los monjes. ¿Quién cuida a los enfermos? Las monjas, los monjes. Todo eso. Pero la gente ignora eso. Y entonces ve que la iglesia tenía obras de misericordia, pero no olvidaba las obras espirituales. Y la palabra lo dice, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos en una iglesia que se ha convertido en una iglesia humanista, ONG, de empresa, que surte, una casa de beneficencia, y la palabra del Señor ya no se dice. ¿Y por qué no se dice? Porque no la quieren escuchar. Es palabra de Dios, no solamente de pan vive el hombre. No solamente de pan vive el hombre. No es cuestión de llenarle la panza a los niños, es darle una palabra a ese niño. Se le da el pan al niño sin necesidad de hablarle de Dios, y cuando crece se va y ni siquiera dice gracias. Ya le llenaron la panza y no le hablaron de Dios, de su salvación, del amor, de la solidaridad, del perdón, de la condenación eterna, de Cristo Jesús, el que derramó su sangre de la cruz por nosotros, del perdón de los pecados, de la conversión. No, de eso no se hable. Ya le llenamos la panza, ya le dimos la ropa, ya le dimos la medicina. Hasta luego, que estés muy bien. No se ponga ahorita con enseñanzas y cosas de esas. ¿Y por qué? Porque no se quiere cumplir la palabra del Señor. Porque estamos haciendo otras cosas. Y nos fijamos simplemente en las obras materiales y nos olvidamos de las obras espirituales. No solamente de pan. O sea, que el Señor está aceptando que hay que comer pan. Que el pan implica techo, comida, medicina y todo lo que el ser humano necesita para vivir dignamente. Ese es el pan. Pero también necesita de una palabra. Y la palabra de Dios. Y de eso hoy ya se habla muy poco. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.